durante un informe de gente que va contando que la provincia es una de las provincias con mayores operativos de donación y donde mayor concientización se ha visto en los últimos tiempos. Esto es una buena noticia. Entonces, estamos en comunicación en esta Mañana por Vos con quien sabe, desde hace mucho tiempo, que trabaja referente al CUCAIR, hablando sobre todo de contar con el licenciado Pablo Sors, que es el responsable del área de prensa y comunicación del CUCAIR. Buenos días, Pablo. Ahí estamos. Buenos días, Pablo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están Pero ustedes? muy Gracias bien. por el contacto. No, por favor, gracias a usted por su tiempo. Hace un par de días, cuando salía este informe ya en todos los medios y se replicaba un poco esta cuestión de la estadística que se va dando a nivel país y que Entre Ríos encabeza la estadística en cuanto a ablaciones también, luego de lo que fue la ley Justina, bueno, qué mejor que poder charlar con quienes están justamente en el CUCAIR, porque nosotros manifestábamos un poco esta doble mirada, ¿no? A veces lo otro que es lo lamentable que se da tras la pérdida de un familiar, de un ser querido, pero lo positivo de la ablación en sí y lo tan importante que ha sido la ley Justina a nivel nacional. Sí, exactamente, tuvo un impacto indudable, ¿no? Tal vez justamente en Entre Ríos fue una de las provincias donde menos se notó, porque ya veníamos con un buen índice de donación. Entre Ríos, a veces nos preguntan por qué, ¿no? Pero bueno, tiene su base en que fue una de las provincias que primero comenzó junto a Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, una de las provincias pioneras en esta tarea. Entonces, obviamente que el trabajo sostenido durante muchos años ha hecho que Entre Ríos esté mejor preparada, mejor armada en muchísimos temas, aún siendo una provincia tan pequeña en el contexto nacional, ¿no es cierto? Es así. Pero bueno, también el año pasado vimos que provincias y jurisdicciones, digamos, que históricamente han sido más discretas en cuanto al número de donantes, la ley impactó muchísimo más en esos lugares y produjo lo que siempre esperábamos, ¿no? Que es que se nivele un poco ese aporte a las listas nacionales, porque pensemos que el INCUCAI si bien hay jurisdicciones provinciales, el INCUCAI es un ente nacional y las listas de espera son nacionales, ¿no? Entonces, cuanto más se emparejen las provincias en aportar sus propios donantes, obviamente que va a ser mucho mejor para todos, ¿no? Perfecto. Le pregunto, y a nivel tanto, seguramente a lo mejor ustedes tendrán información también a nivel nacional y a nivel provincial, ¿cómo están las estadísticas, cómo están las listas? Hablamos de qué, más o menos en promedio, de qué cantidad de personas en listas de espera. Bueno, los números de las listas, a pesar de que hay más donantes, lamentablemente no bajan, al contrario. A veces suben en el sentido de que más personas acceden a la posibilidad de entrar en la lista y poder trasplantarse, ¿no? Estamos hablando de más de 7.000 personas en lista de espera de órganos y otras por lo menos 3.000 de tejido. Podemos redondear un número a grosso modo de 10.000 personas en el país que esperan por un trasplante, sea de órganos o de tejidos. Es un número muy alto. Sabemos de entrada que nuestro trabajo, por más que vaya mejorando, no alcanza para que todas esas personas se trasplanten, y esto hay que recalcarlo, no es un problema de Entre Ríos o de la Argentina, es un problema a nivel mundial, que se sabe que digamos, las condiciones en las que tiene que fallecer una persona para donar órganos son tan precisas y tan difíciles de lograrse todos los objetivos que muy poquitas personas que fallecen van a poder donar órganos. Después está la cuestión de la voluntad, ¿no es cierto?, Seguro. de cada persona de querer ser donante o no. Pero médicamente hay una restricción muy, muy grande en cuanto a las personas que fallecen, si pueden donar órganos o no. Lo digo porque un poco con esta legislación nueva, digamos, una frase que suena mucho es que ahora somos todos donantes. Bien, a ver, a eso quería llegar, claro, en el cambio de la ley Justina, porque lo que se dejó quizás en claro, o al menos el primer mensaje que es visible o visual para todos, es esto, de que antes debíamos dar nuestra autorización para ser donantes y que ahora, a partir del cambio de la ley Justina, todos somos donantes, salvo que digamos lo contrario. Salvo que digamos lo contrario, exactamente. Pero después están las condiciones en las que cada persona fallece, ¿no? Bien. Y esas son condiciones que tienen que cumplir muchos requisitos para
que se pueda sostener la viabilidad de esos órganos para trasplante aún cuando la persona haya fallecido, porque estamos hablando de la donación a partir del diagnóstico de la muerte del paciente, de la muerte encefálica, y eso solo se puede hacer en terapia intensiva con toda la complejidad. En Entre Ríos tenemos varias terapias intensivas con esa complejidad, tanto en hospitales públicos como en instituciones privadas, ¿no? Hay que destacar que las instituciones privadas han hecho su aporte a lo largo de los años, y es también una de las provincias que se destaca en ese tema, que no solamente se concentra la actividad de la donación en un gran hospital público como puede ser el San Martín o el Mas Bernardo, el Justo José de Urquiza, sino que también en cada institución privada donde hay complejidad y donde se pueden internar personas en estado neurocrítico, así lo llaman los médicos, ¿no? Este estado que lleva a la muerte encefálica, hay donaciones, ¿no? Eso también aporta nuestro mejor índice, y es una cuestión de destacar, porque a veces las instituciones privadas se especializan mucho en algún tema, y este es un tema que a veces en otros tiempos y en otras provincias parece que está reservado a los profesionales del Cucayeri y nada más. Y no es así. Cualquier cualquier profesional que trabaja en una terapia y que detecte un caso de un potencial donante lo tiene que comunicar, y en esto la ley es muy clara, ¿no? Bien. Imaginamos, tras lo que está diciendo de la provincia de Entre Ríos, por más que sea una provincia más chica, pero por allí me habló de pocas entidades, por así, de pocos nosocomios, me mencionó 3, 4, y no sé en clínicas privadas, pero en realidad, estadísticamente, lo que logró Entre Ríos, en cuanto a lo numérico, ¿no? Y en cuanto a la cantidad de lugares en donde puedan realizarse o estén preparados para realizarse las ablaciones, por allí me parece que también debe ser como algo importante, ¿no? Que se vayan sumando los espacios donde poder realizarlos para toda esta cuestión logística que imaginamos que debe llevar una ablación. Es muy complicado, sobre todo cuando tienen que viajar equipos de otros lugares del país, que muchas veces se da. Ciertos órganos, por ejemplo el corazón, el hígado, los pulmones, requieren de los protocolos, son así, parte del equipo que va a hacer el implante en el lugar donde esté la persona en lista de espera, parte de ese equipo que prepara al paciente que se va a trasplantar, y la otra parte viaja al lugar donde esté el donante, ¿no? Así que imagínense que hay que trasladarse, nuestro país es grande, hay que trasladarse vía aérea y coordinar vuelos, y es toda una logística muy complicada, que cada vez que termina un operativo y todo salió bien, realmente respiramos profundo, ¿no? Seguro. Porque son muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Dentro de las condiciones, licenciado, que usted me hablaba, de las personas que pueden llegar a ser donantes al momento del fallecimiento, ¿cuáles son las condiciones básicas que deben darse para tener en cuenta? Bueno, la ley es clarísima al respecto. Tiene que ser una persona que tenga diagnóstico de muerte encefálica, lo cual no es distinto de la muerte en realidad. La muerte que nosotros estamos más acostumbrados es, si le preguntamos a la persona común, al ciudadano común, relaciona el estar muerto o vivo con el latido del corazón, ¿no es cierto? Nosotros siempre explicamos que una persona que, por ejemplo, cae al piso frente a nosotros, y nos preguntamos, ¿está vivo o está muerto? ¿Qué es lo que vamos a ir a constatar sin tener medios técnicos? Si respira y si le late el corazón, ¿no? Pero resulta que también desde hace muchos años está la práctica de la RCP, en el cual, habiendo parado el corazón, si podemos hacer que la sangre circule por el masaje cardíaco, esa persona, aunque había parado su corazón, no estaba muerta. ¿Por qué? Porque la verdadera muerte se produce cuando todo lo que hay dentro del encéfalo es lo que muere, ¿no? Por supuesto que si el corazón no late y no envía sangre con oxígeno al cerebro, ese cerebro después de un tiempo va a morir, unos minutos, a veces un poco más, un poco menos, pero va a ir muriendo ese tejido nervioso, que es lo más precioso que tenemos en el cuerpo. En la muerte en realidad siempre es muerte encefálica. Lo que pasa es que en la terapia intensiva, los pacientes que han sido derivados, por ejemplo, por un golpe en la cabeza, por una herida de bala, que no es poco frecuente de verlo, un ACV hemorrágico, que son los casos de mayor incidencia, una de las primeras medidas es entubarlo y
sostener su respiración con un respirador automático, ¿no? Ajá. Entonces, si esa lesión en el cráneo es muy injuriosa y no permite que eso evolucione a mejor, cuando se da la muerte encefálica, el cuerpo está sostenido por el respirador mecánico, y ese es las poquitas horas que se tienen entre el diagnóstico de la muerte y la posibilidad de sostener ese latido cardíaco artificialmente para que esos órganos tengan viabilidad para el trasplante. Bien, ¿de qué tiempo estamos hablando? Son horas, la verdad es que a lo sumo 24 horas, un poquito más a veces, es lo que se puede sostener, porque el organismo, ustedes piensen que lo que comanda todo en el cuerpo es la masa encefálica, el cerebro. Entonces, cuando todo lo que hay dentro del encéfalo ha muerto, no hay quien comande ninguna de las funciones, la temperatura, la liberación de las hormonas, la presión arterial, todo se derrumba, y es poquito el tiempo en el cual los profesionales pueden sostener ese latido cardíaco, pensando no ya en esa persona por la cual han trabajado muchísimo para salvar su vida y no lo han conseguido, sino ahora por las personas que esperan en lista, ¿no? El cambio en este sentido en los equipos médicos también es fuerte, porque los médicos antes eran formados para salvar la vida de la persona, pero una vez muerta ya se terminaba el proceso. Ajá. Y hoy tienen que pensar que ciertas personas que mueren en ese estado, aun cuando hayan fallecido, está firmado el certificado de función, hay que sostener esas funciones orgánicas pensando ahora en otros pacientes que ellos ni conocen ni van a conocer, pero que tienen una única quizás oportunidad de trasplantarse, y depende de su trabajo en ese momento. Que es una manera también de prolongar la vida, que es para lo que ellos están. Totalmente. Si bien el cambio, sobre todo en las nuevas generaciones de profesionales, es grande, lo están comprendiendo cada vez más, y realmente para un profesional que trabaja en una terapia intensiva, siempre lo decimos, ¿no? Están entrenados para salvar vidas, y ahora tienen esta nueva posibilidad de decir, bueno, este paciente por el cual luchamos tanto no logró salvarse, pero podemos aportar a salvar a otras personas, ¿no? Seguro. Le pregunto, Pablo, dentro de la lista, ¿cuáles son los requerimientos más altos en cuanto a qué tipo de órganos son el que más se están necesitando? Indudablemente riñones. Las renal. Personas que están en lista renal son muchísimas, porque tienen los pacientes renales, o sea, quien perdió su función renal, tiene un tratamiento sustitutivo que es la hemodiálisis, ¿no? Ajá. Entonces pueden vivir durante muchísimos años en hemodiálisis esperando un trasplante. Eso hace que las listas se vayan engrosando con el tiempo, y hoy realmente son la gran mayoría de las personas en lista de espera. Otros órganos no dan esa posibilidad, ¿no?, de tener un tratamiento que sostenga la función. Pensemos en los pulmones, en el corazón. Hay medidas paliativas, pero llega un punto en que no se puede sostener más y la persona fallece, ¿no? Doctor, yo la consigo, justo usted estaba hablando de tema de números, de datos, y lo último que manejábamos nosotros es referente a que en la provincia de Entre Ríos aproximadamente el número de las personas que están en lista, ¿no?, de espera de recibir ese órgano, ¿puede ser el 253 personas? Sí, ronda ese número. Es un número móvil, obviamente, porque las personas van entrando a lista y saliendo de lista. Algunos salen por haberse trasplantado, y otros salen lamentablemente por haber fallecido, ¿no? Es un número móvil, pero a lo largo de estos últimos años ha rondado esa cifra de 250, 260, 270, y en eso nos mantenemos, ¿no? Pensemos que a nivel nacional las listas son inmensas. Son mucho más grandes. Sí. Mucho más grandes, obviamente, porque Entre Ríos tiene una población de 1.300.000 habitantes, para redondear, y a nivel nacional somos más de 40 millones, así que obviamente que es proporcional a la población del país. También los índices de donación se calculan proporcionalmente a la población, ¿no es cierto? Si bien hoy nosotros podemos decir estamos primeros a nivel nacional por el índice de donación, obviamente que en números absolutos otras provincias más grandes tienen más casos, ¿no? Más casos, ¿no? Pero es proporcional a la población que cada provincia tiene. Bueno, es un dato interesante conocer. Y cuando hablamos de donación de órganos, acá, por ejemplo, en la ciudad de Nogoyá, saliendo de la donación de órganos, la gente que ha tomado tanta conciencia sobre eso. Y hoy, por ejemplo, acá en nuestro centro, no tenemos, por ejemplo, un banco de
donadores de sangre. Claro. Y algo tan habitual, algo tan sencillo para que la gente vaya a donar sangre. Por ejemplo, hoy hay una campaña en el hospital de acá de Nogoyá, y siempre se van haciendo campañas, ya sea de donantes de médula ósea, de donantes de sangre. Qué difícil todavía es que la gente se pueda, o nos, porque nos tenemos que involucrar nosotros también, de tomar conciencia para algo tan habitual, ¿no? Exactamente, si bien la donación de sangre no entra en nuestro ámbito, pero sí nos juntamos en este tema tan importante que vos mencionaste recién, que es la donación de médula. Sí. El que quiera inscribirse como donante de médula tiene que donar una unidad de sangre. Y obviamente si en la ciudad no hay un banco de sangre es más difícil, ¿no? Claro. Pero el programa provincial de hemoterapia organiza estas campañas para poder llegar a cada lugar y obviamente recolectar esa sangre que es tan importante, y que salva tantas vidas y que es tan fácil, ¿no? Hacer una donación de sangre y darle la posibilidad a la vez del que se quiera inscribir como donante de médula lo puede hacer, ¿no? Bueno, hay mucha gente que todavía le tiene miedo a eso, porque le habla de la médula, y asocia un montón de cosas desde el desconocimiento, obviamente. Claro, porque se confunde lo que es la médula espinal, Exacto. ese tejido nervioso tan sensible, ¿no? Por lo cual el encéfalo se comunica con todo el cuerpo, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de la médula ósea, que es esa sustancia. Nosotros, para hacerlo más gráfico, remitimos cada uno de nosotros ha estado en la carnicería cuando el carnicero corta el hueso de la vaca. Sí. Y dentro del hueso vemos esa sustancia entre grasosa y sanguinolenta. Eso es la médula ósea. Ahí se está cumpliendo una función importantísima del organismo, que es dar el nacimiento a las células de la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, nacen en ese lugar. Las personas que tienen una enfermedad que involucra a la buena constitución de la sangre necesitan un trasplante de médula ósea, y es eso lo que se dona, ¿no? Esas células no tienen nada que ver con la médula espinal, y es buenísimo aclararlo todas las veces que podamos, porque de ahí viene el miedo, ¿no? Exactamente. Sí, el temor, imaginamos. Le pregunto por último, detrás de lo que fue la ley Justina, que digamos en cierta forma potencia, pero también es una manera, es increíble que a veces tengamos que pensar que debemos obligar a la gente por intermedio de una ley a donar. Pero también conocemos que hay campañas detrás de todo esto para concientizar. ¿Cómo ha sido el 2018, hablando un poco de esta cuestión de concientización y de la voluntad de la gente más allá de la ley Justina? Bueno, a pesar de que la ley dice que aunque no nos manifestemos a favor, vamos a ser donantes, o sea que no sería necesario manifestarse a favor, porque ya la ley nos considera donantes, salvo que nos hayamos manifestado en contra. Ha habido un gran vuelco de la gente a manifestarse a favor, ¿no? Se esperaba también una gran reacción de los que están en contra, que se pudiera ver una catarata de reacciones negativas, y no fue así. Bien. Obviamente los primeros días, las personas que no estaban de acuerdo se han manifestado y parecía como que había un empuje, pero en números totales realmente muy poco. Ya la gente no sintió que la ley los estaba obligando, sino que nos estaba poniendo en una situación de realidad a cada uno de nosotros, ¿no? De la cual ninguno está exento, porque podemos necesitar. Exactamente, justamente la ley en su preámbulo, digamos, habla de un principio de justicia distributiva, y esto quiere decir, si yo necesito que me ayuden o tengo la posibilidad de necesitar un trasplante, también tengo que estar dispuesto a ayudar a otros, ¿no? Y esa es la justicia distributiva. Aquello que nuestras abuelas decían, ¿no? Hacerle a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos, ¿no? Sí. Un poco es eso dicho en palabras sencillas para que lo podamos entender. Y estadísticamente hay que decir, si bien nosotros nos pensamos siempre como donantes, tenemos más posibilidades de determinar una lista de espera. Si hubiera más donantes que receptores, no habría problema, ¿no? Estarían todos trasplantados, pero es al revés. Tenemos más posibilidades de nosotros, nuestros seres queridos, de estar en una lista de espera que de donar órganos para trasplante. Pablo, ¿cuánta gente trabaja en el INCUCAYER? En el CUCAYER hay profesionales que pertenecen al CUCAYER, que están en Paraná, pero también en otras 5 unidades a lo largo y lo ancho de la provincia: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguay.
Concordia y Paraná, obviamente, son las 6 unidades. Y también en la tarea de la donación se apoyan los servicios los distintos servicios que tienen los hospitales y las instituciones de salud, en los laboratorios, en las personas, en los profesionales que hacen diagnósticos por imagen, en personal de quirófano. Es una tarea que coordina el Cucayer, pero que se apoya en los servicios, en los distintos servicios de las instituciones de salud. Bien, bien. Bueno, es importante eso. Bueno, yo creo que fue muy, no sé si Inés le quedó alguna pregunta. No, fue fantástico escucharlo porque nos interesa enormemente difundir este tema. Sobre todo, bueno, con gente que está totalmente capacitada para contarnos de la tarea que uno normalmente lo lee a través de los medios digitales, pero siempre es mucho más rico mantener una charla directa, así que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha dado para contar y hablar. Somos nosotros, y si Entre Ríos tiene buen índice de donaciones también en gran parte porque sus comunicadores han prestado siempre su apoyo y han posibilitado que le podamos contar a la gente todo esto, y eso influye muchísimo también en la conciencia. Seguro. Pablo, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando entonces con quien está a cargo es el área de... él es responsable precisamente de comunicar lo que ocurre con el Cucayer, que depende del INCUCAY.